Los motores eléctricos de corriente continua, también conocidos como corriente directa, motor DC o motor CC, se inventaron antes que la corriente alterna. Sin embargo, actualmente se usan con menos frecuencia. Son los primeros sistemas de potencias en los Estados Unidos y los demás países. Los sistemas de potencia de corriente directa aún son comunes en los coches, camiones y aviones. Otra aplicación de los motores de corriente directa es cuando se requieren variaciones amplias de velocidad. A menudo se comparan los motores de corriente directa entre sí con base en su regulación de velocidad. Este tipo de motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Impulsan dispositivos tales como malacates, ventiladores, bombas, calandrias, prensas punzonadoras y carros. Estos dispositivos pueden tener una característica de par o momento de torsión-velocidad muy definida, como una bomba o un ventilador, o una extremadamente variable, como un malacate o un automóvil. Los motores de CD son accionados desde una fuente de potencia DC. Hay 5 grandes tipos de motores de CD de uso general: motor de corriente directa de excitación separada, motor de corriente en derivación shunt, motor de corriente directa de imán permanente, motor de corriente directa en serie y motor de corriente directa compuesto. Motor de CD en excitación separada. Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerzas es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Este motor está conformado por las siguientes partes: inductor o estator, inducido o rotor, colector de delgas, escobillas. Se dice que al girar el rotor las escobillas van rozando con las delgas, conectando la bobina de inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito exterior. Su fórmula es Vt igual a Ea más Ia Ra. Un motor de corriente directa en derivación es aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente a través de las terminales del inducido del motor. Este es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por los bobinados inducido o inducido auxiliar. Es el tipo de motor de corriente continua cuya velocidad no disminuye más que ligeramente cuando el par aumenta. Los motores de corriente continua en derivación son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante a cualquier ajuste del control, o en los casos que es necesario un rango apreciable de velocidades por medio del control de campo. Su fórmula es Vt igual a Ea más Ia Ra. Los motores de imán permanente son extensivamente usados en servomotores, accionamientos eléctricos para posicionamiento, robótica, máquinas herramienta, ascensores, etc. Se han llegado a construir máquinas de una potencia por encima de 1 MW, por ejemplo para el accionamiento de submarinos. También es posible su aplicación en generación y bombeo a partir de energía solar fotovoltaica o energía eólica. Un motor de CD de imán permanente es básicamente la misma máquina que un motor de CD en derivación, excepto que el flujo no es el mismo y no está fijo. Por lo tanto, no es posible controlar la velocidad de un motor de imán permanente por medio de la variación de la corriente o flujo de campo. Los únicos métodos de control de velocidad disponibles para un imán permanente son el control de voltaje y el control de resistencia, ambos del inducido. Un motor en serie se construye de la misma manera que un motor en derivación, excepto por lo referente al campo. El campo está conectado en serie a la armadura, por lo que debe transportar toda la corriente de la armadura. Este campo en serie se compone de unas cuantas vueltas de alambre que tiene una sección transversal suficientemente grande para transportar la corriente. Los motores en serie se utilizan en equipos que requieren un alto par o momento de torsión de arranque. También se utilizan para propulsar dispositivos que deben funcionar a alta velocidad con cargas ligeras. El motor en serie está particularmente bien adaptado para propósitos de tracción, como en trenes eléctricos. Su fórmula se destina por Vt igual a E más Ia Ra más Rs. Un motor de CD compuesto tiene tanto un campo en serie como uno en derivación. Es un motor compuesto acumulativo. La Fe de los dos campos se suma. El campo en derivación siempre es más fuerte que el campo en serie. Cuando el motor funciona sin carga, la corriente en el devanado en serie de la armadura es baja y la Fe del campo en serie es mínima. Sin embargo, el campo en derivación es excitado completamente por la corriente, por lo que el motor se comporta como una máquina en derivación, no tiende a embalarse sin carga. Cuando la carga se incrementa, la FMM del campo en serie también se incrementa, pero la del campo en derivación permanece constante. Por lo tanto, la FMM total y el flujo por polo resultante es mayor con carga que sin carga.
El circuito del inducido se representa por medio de una fuente de voltaje ideal, EA, y un resistor RA. Esta representación es en realidad el equivalente de Thevenin de toda la estructura del rotor, la cual incluye las bobinas, interpolos y devanados de compensación, si es que estos existen. Hay unas cuantas variaciones y simplificaciones de ese circuito equivalente básico. Corriente de arranque. Para que un motor de CD funcione adecuadamente debe estar protegido contra daños físicos durante el periodo de arranque, puesto que la resistencia interna de un motor de CD normal es muy baja en comparación con su tamaño. La corriente de arranque está dada por la siguiente ecuación, donde IA es la corriente de arranque, BT es voltaje en la terminal, menos EA, que es la voltaje en las terminales de la armadura, y RA es la resistencia de la armadura. El par o momento de torsión en un motor de CD es una de las propiedades más importantes, ya que en una fórmula podemos aumentar el par o momento de torsión de un motor aumentando la corriente en la armadura o aumentando el flujo creado por los polos. También tenemos el voltaje que es inducido en los conductores de la armadura en cuanto estos atraviesan un campo magnético. Esto siempre es cierto sin importar que provoque la rotación. Cuanto a la velocidad de rotación, cuando un motor de CD impulsa una carga entre las condiciones sin carga y plena carga, la caída de IR provocada por la resistencia de la armadura siempre es pequeña comparada con el voltaje de suministro. También tenemos la potencia, que en un motor de CD es una de las propiedades más importantes. La potencia eléctrica suministrada a la armadura es igual al voltaje suministrado multiplicado por la corriente en la armadura. Son muchos los procesos industriales que requieren de más exactitud en sus tareas, precisando velocidades que no se pueden conseguir con motores CA. Los motores CD mantienen un rendimiento elevado a altas velocidades, lo que unido a una gran capacidad de sobrecarga lo hace muy apropiado para una gran variedad de aplicaciones industriales que va desde el uso en maquinaria especializada con velocidades de trabajo constantes hasta máquinas de extracción. En conclusión, los motores de CD son esencialmente una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico. Los motores de CD son de menos utilización que los motores de CA en el área industrial. Los motores de CD están compuestos por dos piezas fundamentales, que es el rotor y el estator, los cuales dentro de ellos se ubican las escobillas, los colectores, el eje, el núcleo, el devanado del rotor, imán permanente, armazón o tapas de campana.